Unidad 2. Música tradicional zuliana de origen criollo genérico. El vals zuliano, la danza zuliana, la contradanza zuliana, décima y bambuco. Importancia de los aportes de la cultura europea en la música zuliana. La cultura europea ha contribuido significantemente a la música zuliana a través de la fusión de ritmos y estructuras musicales traída por los colonizadores españoles que se mezclaron con las tradiciones locales para crear nuevos géneros únicos de la región. La incorporación de instrumentos europeos como el violín, la guitarra, la flauta transversa y el piano enriquecieron la sonoridad de la música zuliana. La música zuliana ha adoptado ritmos europeos como el vals y la polka, adaptándolos a su contexto musical y fusionándolos con ritmos autóctonos. Las letras de muchas canciones zulianas reflejan influencias de lírica europea. La llegada de músicos y educadores europeos contribuyó a la formación académica de la música de la región. Aportes europeos en la música zuliana en los aspectos musicales y organológicos. La influencia europea se observa en la construcción de algunos instrumentos, donde los luthieres zulianos han aplicado técnicas europeas para crear versiones adaptadas a la música local. La utilización de escalas mayores y menores, así como progresiones armónicas típicas de la música clásica europea, se pueden observar en la música zuliana. Esta fusión de influencias resalta la capacidad de la música para adaptarse y evolucionar. Aportes de la cultura europea en el vals zuliano, aspectos musicales y organológicos. En el siglo XIX, la palabra vals indicaba principalmente que el baile era de giro, se valseaba, para indicar que se giraba en lugar de ir en línea recta. El vals se puso de moda en Viena alrededor de 1780. En el resto de Europa, el vals llega a su mayor auge a mediados del siglo XIX con los famosos vals de Strauss. El vals zuliano se desarrolla un poco más tarde, a finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque no hay una fecha exacta, se cree que el vals zuliano comenzó a tomar su forma en las últimas décadas del siglo XIX. El vals zuliano conserva del vienés su carácter ternario. Consta por lo general de 3 o 4 partes, cada una de las cuales consta de 16 o 32 compases, ejecutándose con movimientos regulares caracterizados por ser rápidos y alegres. En el compás de vals, el primer tiempo es considerado como el fuerte. Aspectos organológicos. La orquesta típica del vals zuliano incluye instrumentos de cuerda y percusión que provienen de las tradiciones europeas e instrumentos regionales. El uso de guitarra, violines, flauta, el cuatro y las maracas demuestra esta fusión. El músico, intérprete y compositor Heraclio Fernández utilizó mucho el piano en el vals zuliano. Aportes de la cultura europea en la danza zuliana. La danza zuliana se asemeja a la española en la modalidad lanceros, que es un baile organizado en parejas. Aspectos musicales y organológicos. Es como el vals, más rápido que el ritmo de la danza española y más lento que las danzas de la Europa oriental. Más viva y movida que la danza ordinaria de otras regiones de Venezuela. La danza zuliana es un ritmo tropical criollo escrito en tiempo binario con compás de 2/4, en 2 periodos cada uno con un total de 8 a 16 compases. En la actualidad son muy pocos quienes componen danza en 2/4. Hay mucha discrepancia sobre el compás en el que se compone, ya que los nuevos autores escriben más en 6/8, que lo lleva a confundirse con el bambuco y la gaita de furro. La danza zuliana se puede tocar fácilmente con solo el 4, ya que su patrón rítmico y su tiempo, la velocidad, es bastante característico. Pero también se acompaña con mandolina o tiple y en la actualidad con maracas y bajo eléctrico. Aportes de la cultura europea en la contradanza zuliana. Aspectos musicales y organológicos. La contradanza era la música que acompañaba un baile de origen inglés. Su éxito fue tal al principio del siglo XVIII que penetró España y Francia desplazando el minuet. Luego se transforma al llegar al nuevo continente y recibe diversas influencias culturales, ya que cada país suramericano produjo su propia contradanza tanto en lo que es la música como en el baile. El nombre de contradanza, según la opinión más aceptada, viene de los términos ingleses country dance o danza campestre. Se trata esencialmente de un género bailable. Su composición es en 2/4, con 8 a 16 compases y en la generalidad de los casos posee 2 partes.
sin que sean repetitivas con patrones rítmicos de corchea con puntilla. La contradanza tiene la fama de ser difícil de tocar. Su mayor auge fue desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se acompaña con 4 guitarras, violín y actualmente también bajo eléctrico y piano. En la parte rítmica hay adaptaciones con maracas, tamboras, charrascas, que esto puede prestarse a confusión con otros ritmos zulianos, sobre todo por el uso de la charrasca y la tambora, anexando la flauta, clarinete y otros instrumentos de viento. Hay inclusive arreglos orquestales de algunas composiciones. El patrón rítmico del 4 es inconfundible. La violinista venezolana Daniela Padrón ha hecho algunos arreglos de la música de Bach en contradanza zuliana. Aportes de la cultura europea en la décima zuliana. Aspectos musicales y organológicos. De la décima se dice: la décima ha pasado por todo tipo de bocas y lenguas a lo largo de los siglos, saltando océanos y fronteras sin dejar de ser ella. La décima nació en la península ibérica, en una época conocida como el siglo de oro de la poesía española. Fue presentada por Vicente Martínez Espinel, quien se dedicaba a escribir poemas de una forma novedosa, de estrofas de 10 versos octasílabos, con la rima consonante A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, razón por la cual es conocida también con la denominación de décima espinela. En Venezuela tuvo una fuerte diversificación. En el Zulia fue adoptado por los pescadores del lago de Maracaibo, quienes la recitaban usando figuras naturales y espirituales en las faenas de pesca y el trabajo con raíces de mangle. Tuvo su hogar en los palafitos alrededor del lago, conocidos como pueblos de agua. Actualmente son Santa Rosa de Agua, Sinamaica, El Moján, Puerto Altagracia, Los Obitos y Punta Leiva, Zapara, San Carlos e Isla Todas. En los años 50 y 60, la décima era el medio de información. Los compositores escribían, cantaban y vendían en la calle a razón de una locha una décima con relación al suceso. Según el compositor zuliano Rafael Rincón González, la décima es de origen español y se canta en muchas partes de Hispanoamérica. El maravino hizo una adaptación y la dotó con estilos propios. La décima es el género de los pescadores. La entonan durante la faena de pesca. Es por ello que la mayoría de las letras son alusivas a la cacería de peces. Utiliza expresiones metafóricas muy simples. Sus enunciados son directos, es decir, propio de la misma idiosincrasia del zuliano, por lo que su lenguaje es muy natural y sencillo. Es un ritmo muy alegre y generalmente tocado en tonalidad mayor, aunque en algunas regiones se ejecuta también la modalidad en tono menor. En el Zulia, la décima se canta más que recitarla, teniendo como base musical un ritmo binario escrito en 6x8. La décima posee una estructura poética de 10 versos octasílabos, en donde debe rimar el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el séptimo con el séptimo y el décimo, el octavo con el noveno, bien sea en forma consonante o asonante. Se utilizan como instrumentos básicos el cuatro, la mandolina, la guitarra, el arpa y como instrumentos rítmicos las maracas. También se ha incluido como instrumento base el bajo eléctrico para darle más cuerpo a la misma. En el fondo podemos escuchar a Cecilia Todd con el tema Constancia de un pescador del compositor Pedro Palmar, claro ejemplo de una rima de los versos en estructura de la décima. Aportes de la cultura europea en el bambuco zuliano, aspectos musicales y organológicos. El origen del bambuco ha tenido mucha controversia, tanto el término como el ritmo musical. Para algunos historiadores e investigadores, su origen es africano, para otros chibcha y para otros español. Se considera que el bambuco cuenta con un estilo propio que tiene su origen en los ritmos y las danzas indígenas precolombinas de la región andina colombiana. Conjuga melodías de las tradiciones indígenas con ritmos europeos y posiblemente vascos. En Venezuela se localiza en los estados Mérida, Trujillo, Lara, Zulia, Distrito Capital y Vargas, con el mismo patrón rítmico del bambuco tachirense, lo cual se interpreta en compás de 5 octavos. A decir de algunos musicólogos, la estructura del bambuco parece derivar de las habaneras cubanas, principalmente por los matices en el fraseo de sus versos. En el Zulia se interpretan algunas diferencias al andino en lo que respecta a su estructura, medida de compás y velocidad. Este es un poco más rápido. El bambuco zuliano, en la partitura, se escribe en una métrica de compás de 6x8, con 2 o 3 periodos, cada uno con un total de 8 a 16 compases.
Está dedicado al quehacer cotidiano, la pesca, la agricultura. Es característico de los pueblos costeros y zonas pesqueras como Isla de Toa, la costa oriental del lago y en especial los puertos de Altagracia. Cabe destacar que las introducciones e interludios de este ritmo emulaban instrumentalmente a los tríos de boleros y su estructura musical rompe todos los esquemas al no estar limitado a 4 tonos cíclicos. Se toca con 4 mandolinas, arpa, maracas, puede incluir guitarra, tiple, requinto, bandola, piano, flauta y más actualmente también el bajo eléctrico.